nosotros Benito Gutiérrez, el director del FOVISSSTE. Como ustedes saben, estamos en esta semana de vivienda y lo invitamos porque pensamos que puede ser muy interesante escuchar los planteamientos del FOVISSSTE. Él acompaña al señor presidente hoy y tendrá que salir a las 8 de la mañana. Muy buenos días a todos. Primero, agradecerles su atención. Y en segundo, pues platicarles un poquito sobre los avances que hemos tenido en lo que se refiere al FOVISSSTE. Si me lo permiten, quisiera comentarles que la demanda potencial del FOVISSSTE a la actualidad es aproximadamente de 1.355.000 derechohabientes, teniendo un total de afiliados de 2.115.000, lo que nos permite como decirles que existe una demanda atendida de aproximadamente el 35% de nuestros acreditados. ¿Cómo ha funcionado el FOVISSSTE a partir de su creación? Bueno, pues hasta la fecha hemos entregado un poco más de 740.000 créditos. El promedio por administración sexenal que se ha entregado de créditos es de aproximadamente 106.000. En lo que va de la actual administración del señor presidente Vicente Fox, habremos de entregar el día de hoy, nos hará el señor presidente el honor de entregar el crédito 210.000 de la actual administración, por lo que consideramos que hemos avanzado de una manera muy significativa en ese sector. A partir del año 2001 se empieza a gestar un nuevo esquema de otorgamiento de créditos dentro del Fondo de Vivienda. En el año 2001 todavía se entregan créditos de una manera discrecional, pero en el 2002 se hacen gestiones y negociaciones con la representación sindical de los trabajadores al servicio del Estado y se opta por modificar absolutamente todo el esquema de otorgamiento de créditos, privilegiando la transparencia en la entrega de los mismos. Mediante este convenio entre el presidente de la República y la representación sindical, a partir de esa fecha, las inscripciones de los trabajadores, que era restringida para el otorgamiento de créditos, se vuelve totalmente libre. Las alternativas para recibir solicitudes de créditos, que era exclusivamente a través de las representaciones sindicales, se abre, ya no nada más es a través de los representantes sindicales, sino también a través de las dependencias y afiliadas, así como de las oficinas y los departamentos de vivienda del ISSSTE. Asimismo, la distribución de los créditos por estados y dependencias era discrecional. A partir de la creación del programa extraordinario de créditos se hace como de una manera proporcional al número de trabajadores. La selección de los acreditados anteriormente también era de un aspecto totalmente discrecional. Ahora, como ustedes bien lo saben, es a través de sorteo y sobre todo la posibilidad de elegir la vivienda era muy restringida por parte del trabajador. Ahora es totalmente libre y cada quien tiene el derecho de elegir y escoger la vivienda que más le corresponda. ¿Cómo hemos avanzado en la actual administración? Bueno, pues como les comentaba, los primeros 26.000 créditos que se otorgan es en el esquema anterior y a partir del año 2002 se empiezan a entregar 11.000 créditos ya con el nuevo esquema. Este esquema ya empieza a trabajar por ahí por los meses de octubre de ese año y a partir de ese momento se va consolidando el esquema de sorteos para el otorgamiento de créditos del fondo. ¿Cómo es las condiciones crediticias actuales? Bueno, el crédito que se otorga va de los 94.000 hasta los 504.000 pesos, dependiendo del ingreso del trabajador. La amortización de los créditos es a 30 años y se va actualizando conforme al salario mínimo general del Distrito Federal. Las tasas de intereses por financiamiento va del 4, 5 o 6%. Quiero comentarles que es la tasa más baja en el mercado y esta se va cobrando dependiendo del ingreso del trabajador. A menor ingreso del trabajador, menor tasa por financiamiento. Asimismo, el pago mensual es el 30% del salario base del trabajador y adicionalmente del 5% de las aportaciones que se hacen a su favor. Quiero comentarles también que existen créditos mancomunados, en los que si ambos cónyuges trabajan al servicio del Estado, pueden juntar su capacidad de crédito y en este aspecto se amplía el monto del crédito a otorgar.
Quisiera hablarles también un poco del valor de la cartera del fondo. Es importante comentarles que al año 2000 había una cartera de 28.651 millones de pesos. Esta cartera se generó durante los primeros 28 años del fondo. En los siguientes 5 años se ha generado una cartera de 53.252 millones de pesos. Eso significa que en 5 años se creó una cartera 185 veces la cartera que se había creado en los últimos 28 años de existencia del propio fondo. También quisiera comentarles las fortalezas, cómo andamos en la fortaleza financiera del fondo. En la actualidad traemos activos financieros superiores a los 108.000 millones de pesos. Esto significa que comparados con los 43.000 millones que se habían en el año 2000, se ha incrementado estos activos financieros en más de un 150%. Esto significa que hay certidumbre, que traemos finanzas sanas dentro del propio fondo. Y por último, también quisiera platicarles con lo que se refiere a este tema, que el fondo no nada más se dedica a otorgar créditos, tiene que dar tasas reales a los rendimientos para los ahorradores que cotizan en la subcuenta y que no les ha podido tocar un crédito. En ese sentido, quiero comentarles que hemos otorgado rendimientos superiores a la tasa líder, es decir, un ahorrador que no ha tenido un crédito y que sigue teniendo ahorro en la subcuenta de vivienda, nosotros tenemos la obligación de darle tasa de rendimiento por el monto ahorrado, y en este caso el monto que se le otorga es superior a la tasa líder, en este caso que son los CETES. Quisiera comentarles también que a raíz de la modificación del artículo 174 de la Ley del ISSSTE, que tuvo a bien avalar tanto el Senado de la República como el Congreso de la Unión, este 5% de la subcuenta deja de ser patrimonio del ISSSTE y pasa a ser un patrimonio a favor de los trabajadores al servicio del Estado. Esto nos va a permitir abrir el abanico de posibilidades en lo que se refiere a crear una mayor cobertura en el otorgamiento de créditos, encontrando mayores fuentes de financiamiento de los mismos, por un lado, y por el otro, también nos da la posibilidad de ver alternativas para el rescate de miles de familias que quedaron atoradas en los cofinanciamientos que se dieron en los años de 1987 a 1994, cuando el país tenía una gran inestabilidad macroeconómica. Del último, quisiera hablarles cómo vamos en lo que se refiere al programa 2006. Como ustedes bien lo saben, en diciembre del año pasado salió la convocatoria para el programa de otorgamientos de créditos 2006, en donde se ofertaron 69,000 créditos. Ha culminado, se ha cerrado ya el proceso de inscripción, en los cuales se han inscrito más de 289,000 trabajadores, y les comento que a partir del día de mañana inicia el programa de sorteos. Estos se irán dando en los próximos 15 días en todos los estados del país y en el Distrito Federal, con el objeto de que a partir de marzo todos los trabajadores que hayan sido beneficiados dentro del sorteo puedan empezar a escoger y a vincularse con su casa. Pues por mi parte es todo y estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Sí, compañero. Sí, buenos días. Yo quisiera preguntarle, soy Roberto Ríos Hernández. Yo quisiera preguntarle qué cantidad de personas dejan de pagar su crédito, cuál es la cantidad de la cartera vencida que existe hasta ese momento, y si no hay un riesgo de que estos recursos insolventes que no se han pagado vayan a caer a un fondo, pues digamos como el FOBAPROA. No hay ningún problema en ese sentido. Yo quisiera comentarle que tenemos catalogada la cartera, sobre todo la que ha crecido de una manera muy significativa, que es la cartera en 2001-2005, en aproximadamente en el 8.9 de cartera vencida, que dentro de los términos que podemos aplicar está en muy buen lugar, en un lapso muy corto de porcentaje en lo que se refiere a este tipo de cartera.
No hay ningún peligro de que esto vaya a ningún Fobaproa. Los trabajadores que están afiliados al servicio del Estado tienen más de un 95% de estabilidad en lo que se refiere a su trabajo y por consiguiente la movilidad en ese sentido es muy poca. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Félix Muñiz de Radio 13. Yo te pregunto, a los maestros de la coordinadora recientemente están saliendo nuevamente a las calles a manifestarse en contra de las reformas a la ley del ISSSTE. ¿Realmente esa ley va a afectar, si va a proceder? ¿Qué va a pasar si se reforma la ley del ISSSTE? En lo que se refiere al Fondo de la Vivienda no afecta en lo absoluto. Yo estoy concentrado en lo que se refiere al Fondo de la Vivienda. La gran modificación que se hizo en ese sentido sucedió en el mes de diciembre cuando se modifica el artículo 174 de la ley del ISSSTE, que sí compete directamente en lo que se refiere al fondo. En ese sentido hemos avanzado de una manera muy significativa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Quisieras tú terminar con algún comentario? Pues nada más agradecerles a todo el mundo su presencia y desde luego estamos a sus órdenes. Este año va a ser de una vital importancia para las acciones del Fondo de la Vivienda. Esperamos entrar este año en un esquema de cofinanciamiento con la banca muy diferente al que sucedió en el año del 87 al 97. De lograr esta situación, esa cantidad de créditos que hemos ofertado hasta la fecha es muy probable que se incremente en números superiores al 40%, por lo que creo que en el último año de la actual administración estaremos en condiciones de trabajar con mayor fuerza, de entregar con una mucho mayor cantidad de créditos a toda la derechohabiente del FOVISSSTE. Pues muchas gracias a todos y muy amables. Gracias. Bueno, primero la agenda del señor presidente. Esta es la gira 581 del sexenio, la 531 por el país, la 23 por el país en lo que va de este año y la gira número 25 al estado de Quintana Roo a lo largo del sexenio. La última visita al municipio de Benito Juárez, que es donde está Cancún, fue el 13 de diciembre del 2005. Hoy el presidente da una entrevista a un medio del Estado de México, un noticiero de la radio. Luego el señor presidente inicia la gira por Quintana Roo. En Quintana Roo tiene dos eventos. Por un lado, la supervisión de los trabajos de restauración, reconstrucción de las playas de Cancún afectadas por el huracán Vilma, y luego la presentación de este programa de cofinanciamiento del FOVISSSTE y entrega de viviendas. Luego, el señor presidente arriba a la residencia oficial de Los Pinos y inaugura la 14 reunión plenaria de consejeros de Banamex, que tendrá lugar en el Hotel Presidente Intercontinental a las 5 de la tarde. Y va pues el presidente a la supervisión en particular de las playas en Cancún. En esta primera etapa están contempladas restaurar 12 kilómetros de playa con una inversión de 217 millones de pesos que aporta el gobierno federal. Habrá de terminarse esta primera etapa el 30 de abril. Hoy está avanzada ya 2,5 kilómetros de playa, se han podido restaurar con esta nueva tecnología. Se está avanzando al ritmo de 1 kilómetro por semana, con lo cual se espera que se pueda cumplir la meta de que esté terminado hacia el 30 de abril. Con la nueva tecnología y la nueva ingeniería que se está haciendo, se está ampliando el ancho de la playa, pero al mismo tiempo va a quedar esa arena de manera permanente sin los problemas que tuvo en el pasado,
que con otros huracanes que hubo hace 10 años se afectó muchísimo. Ahora la nueva tecnología va a permitir que se conserve las playas y en este momento la rehabilitación integral de la zona turística ha implicado una inversión de 1.868 millones de pesos en esta primera etapa, que implica la reconstrucción del Boulevard Cuculcán, del Malecón de Cancún, Puente Laguna Bojorques, etcétera. Y el segundo evento es este que se nos comentaba. Ustedes ya saben los números de créditos que se han otorgado en este momento a nivel de vivienda en el país, que alcanzan los 2.250.000. Este año la meta es 750.000 para llegar a los 3 millones de créditos para nueva vivienda, más cerca de 1,5 millones de créditos adicionales para reconstrucción y modificación de vivienda, que implica a lo largo del sexenio va a haber implicado algo así como 700.000 millones de pesos, que, como ya lo señalaba en otra ocasión, equivalen a lo que hoy es toda la deuda pública que tiene el gobierno acumulada por todos los años. En el caso particular de Quintana Roo, a lo largo de estos 6 años se habrán de invertir 67.000 millones de pesos en ese lugar en particular, o en ese estado, que es un estado de los que más crece en el país, como ustedes saben, de los que más demanda vivienda. La inversión ha sido de este tenor, y la meta del FOVISSSTE para el nuevo programa que hoy se anuncia que es cofinanciamiento al crédito del FOVISSSTE. Se le podrían añadir otro crédito que puede ser obtenido en la banca comercial para poder ofrecer un mayor monto y poder comprar una vivienda de mayor dimensión. No estaba en la ley esta posibilidad, ahora existe esta posibilidad de que al crédito de FOVISSSTE se le añada otro crédito, que haya pues cofinanciamiento y que puede implicar una cantidad así de créditos. Antes de las preguntas quisiera nada más plantear dos cosas. Por un lado, el día de hoy, en el diario oficial de la Federación se publica la creación de la Fiscalía para perseguir la violencia contra las mujeres. Hoy se publica en el diario oficial de la Federación el acuerdo de la Procuraduría General de la República por el cual se crea la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres del país. Esta Fiscalía tendrá competencia para investigar y perseguir la violencia que, por razones de género, cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De esta forma, el gobierno federal se compromete a vigilar el respeto a los derechos y libertades de la mujer en el país. Es un compromiso del Estado mexicano prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como eliminar cualquier práctica de discriminación por motivos de género. En una sociedad democrática, este tipo de actos no pueden ser tolerados. Por ello, el Estado mexicano debe seguir construyendo leyes e instituciones que garanticen los derechos de la mujer. Han solicitado, bueno, específicamente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente Fox intervenga en este caso de la periodista Lidia Cacho y las conversaciones del gobernador y este empresario para que vaya a la Corte este asunto y le hagan juicio político al gobernador. Independientemente de que ayer usted fijó la postura específicamente sobre esto, ¿cuál es la
opinión, por favor. Ustedes saben bien que es política de la Presidencia de la República de no hacer ningún comentario a declaraciones de los candidatos, de sus equipos de campaña y de sus estrategias de campaña. La posición, por otro lado, de la Presidencia de la República, como lo señalabas en ese caso, está ya fijada. Buenos días. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, insinuó que el espionaje por el cual se obtuvieron las llamadas del gobernador poblano con el empresario Nasif provendrían desde el equipo de investigación de inteligencia del gobierno federal. ¿Tiene pensado la presidencia girar instrucciones para que se investigue esta cuestión del espionaje de llamadas telefónicas? Y por otra parte, también ayer en el IFE se interpuso una queja por parte de partidos, 3 partidos, solicitando al presidente Fox que retire los spots en televisión donde el presidente llama a seguir por el mismo camino y por el mismo rumbo. Se señala que estos spots beneficiarían la campaña de Felipe Calderón. Hoy por la mañana temprano hablé con el secretario de Gobernación y me dice que habló el día de ayer con el doctor Soberanes para señalarle que sus declaraciones de ninguna manera correspondían a la realidad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos reconoció, así me señaló el secretario de Gobernación, que sus declaraciones no tenían fundamento y aceptó la pertinencia del reclamo hecho por el secretario Abascal y el propio doctor Soberanes. Ayer, en algunos programas de radio, reconoció de manera pública como cierto lo expresado por el licenciado Abascal. Eso en relación a tu primera de las preguntas. En la segunda de las preguntas, como ustedes saben bien, la ley en materia electoral no establece ninguna disposición que impida al presidente o a los otros órdenes del Ejecutivo, gobernadores y presidentes municipales, promover los programas sociales o cualquier programa de sus gobiernos durante los muchos meses que dura el proceso electoral. El libro quinto, título segundo, capítulo segundo del COFIPE señala en los artículos 182 al 191 únicamente las facultades, actuaciones y obligaciones que deberán realizar y seguir los partidos políticos y sus candidatos. Pero, reitero, como lo he señalado en otras ocasiones, este gobierno siempre ha sido respetuoso de las autoridades electorales y acatará la solicitud que en su momento pueda hacer el IFE sobre la suspensión de la difusión de la obra pública para los diversos órdenes del Poder Ejecutivo. Sí, compañero. Buenos días, Óscar Oliver de W Radio. Precisamente en estos días el Consejo General del IFE va a tener una sesión donde se va a aprobar este acuerdo para exhortar, pedir a los servidores públicos evitar el proselitismo a favor de candidatos o partidos. ¿Es necesario esperar hasta que se apruebe un acuerdo del IFE para bajar esta batalla de spots en televisión o que lo aprueben los partidos o qué pasa? O sea, para que se baje la intensidad y sobre todo lo que han criticado, que se dirige hacia un determinado candidato. En particular, insisto, no hay ningún reglamento en la ley electoral que impida que los diversos órdenes de gobierno a nivel ejecutivo den a conocer e informen sobre su obra pública. Pero si el Instituto Federal Electoral decide que por abonar al propio proceso electoral algunas semanas antes de que ocurra la elección deben de suspenderse toda la publicitación de la obra pública, la Presidencia de la República acatará a cabalidad el señalamiento que haga el Instituto Federal Electoral, como lo hizo el pasado diciembre. No estando obligado el gobierno federal, se añadió a la tregua solicitada por el IFE a los candidatos. Sí, buenos días. Yo te pregunto si estos acontecimientos de violencia, por un lado el narcotráfico, el espionaje al gobernador de Puebla, ¿no enturbian el proceso electoral del 2006? ¿No está en riesgo de que se desboque o si el gobierno federal tiene contemplado hacer algo, sobre todo para evitar el espionaje? Porque ahora aparecen grabaciones, videos y como si no pasara nada. No sé si el gobierno federal
va a intentar ya también parar ese tipo de actividades. La elección está absolutamente garantizada para que se realice en un clima de paz y tranquilidad y está fortalecido como nunca el Instituto Federal Electoral para gestionar el proceso electoral. A el instituto corresponde el proceso electoral y la Presidencia de la República está absolutamente segura de que el instituto habrá de organizar unas espléndidas elecciones. Y respecto al espionaje que tú señalas, sí, la Presidencia de la República condena todo tipo de espionaje. Hoy en el mercado existe una gran cantidad de equipos que se pueden incluso comprar en tiendas, que los particulares pueden realizar grabaciones. Desde luego que condenamos la violación de el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos, y tocará a las diversas instancias de los gobiernos locales y el gobierno federal impedir que sigan ocurriendo este tipo de acciones que violentan sin duda el Estado de Derecho. Buenos días, señor Aguilar. Independientemente de lo que haya dicho un candidato, como ciudadano simple pregunto, ¿cabe la posibilidad de que el presidente ordene un juicio político al gobernador de Puebla? Cabe la posibilidad, en el marco de las leyes mexicanas, que todas las instancias correspondientes que tienen que ver con este caso actúen en el sentido que deben de actuar. Toca al Congreso local jugar un papel, toca al Senado de la República jugar un papel. La Presidencia de la República espera que las estructuras institucionales actúen en el marco de sus atribuciones. La Presidencia de la República queda por su parte. Sí, buenos días, Roberto Ríos. Yo te quiero preguntar, Rubén, si esta actitud o esta difusión de los spots del presidente Vicente Fox no cae en un delito electoral, toda vez que la FEPADE señala que el apoyo en cuestiones gubernamentales, en cuestiones de insumos del gobierno es un delito electoral. ¿No cae el presidente en un delito electoral? Absolutamente no comparto la afirmación que haces, así no señala la ley. Es absolutamente clara la ley de la posibilidad de que, insisto, los diversos órdenes de gobierno, el propio Congreso, otras instancias del Estado publiciten y den a conocer su obra. Y reitero una vez más, si hay alguna indicación del Instituto Federal Electoral, nosotros la habremos de acatar. Y por lo que hace a esta pregunta, bueno, la Presidencia de la República señaló ayer claramente su posición, primero de condena ante esos hechos, y segundo, de que en el marco de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, que no vivimos hoy en un régimen presidencialista, sino realmente en un régimen presidencial que respeta los diversos poderes, en el marco de las atribuciones propias del Ejecutivo Federal, habremos de apoyar en todo lo que cabe la realización de una investigación a fondo de lo que ocurrió en el Estado de Puebla y de arrojar esa investigación, que hay responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de particulares. La ley debe actuar con toda su fuerza y debe de castigar los delitos. Este gobierno ha defendido como ningún otro el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y condena cualquier intento por acotar estas libertades. Rubén, ahora ya la presidencia entonces quiere decir que ya no tiene facultades para remover al gobernador del estado de Puebla por estos hechos. Y otra pregunta, ¿cuál es tu punto de vista sobre la designación que hicieron del ex panista Jesús González Esmal para investigar a los hijos de la señora Marta Según? Muchas gracias. De manera directa, en el régimen presidencialista y con atribuciones más allá de la Constitución, como el presidente de la República destituía o ponía gobernadores, desde luego que no. Esa es una conquista de la democracia, que se acote el poder presidencial y que no actúe de manera irresponsable y autoritaria. Existen estructuras del Estado mexicano en el marco de la división de poderes y en el marco de los distintos órdenes de gobierno que deben actuar en este y en cualquier otro caso. Y respecto a la segunda de tus preguntas, hoy discutirá la Cámara de Diputados si establece o no esta comisión y quién quedará en el caso de que admita esta
de que la Cámara de Diputados vote el que existe esta comisión. En su momento habremos de dar nuestra opinión. En todo caso, como siempre lo hemos reiterado, esperemos que el proceso en ese poder termine, y una vez que termine fijaremos nuestra posición. Antes no habremos de especular. Sí, compañera. Buenos días, Marta Elba Figueroa, corresponsal del Diario de Juárez. Y quisiera preguntarle acerca de la controversia constitucional que interpuso la Presidencia de la República en contra del gobernador Reyes Baeza y el municipio de Juárez por un reglamento de gasolineras. Quiero preguntarle cuáles son las ilegalidades que cometió el municipio y el gobierno del Estado al realizar este reglamento, si ustedes recibieron algún tipo de queja por algún grupo económico del Estado y si tuvieron algún tipo de acercamiento antes de realizar esta controversia constitucional. Solo conozco que la Procuraduría General de la Nación, como abogado de la República, interpuso esa controversia frente al gobierno del Estado de Chihuahua. No conozco los detalles, pero con mucho gusto los averiguamos y te hacemos llegar la información. Te pido que te pongas en contacto con Irma Pía, por favor, para que pueda ocurrir esto en el transcurso de esta mañana. Mil gracias, muy amables. Nos vemos mañana. Buen día.
Nacional. Ese sería el comentario a ese artículo de ese periodista en lo particular, no al conjunto de la prensa argentina. No conozco la valoración de la prensa argentina, sí he leído este artículo en lo particular. Sara. Sí, Rubén, buenos días. Luego de que el presidente Fox impulsó, fue uno de los principales impulsores del ALCA, y luego del fracaso, porque finalmente no se llegó a nada en la cumbre, México no siente también que fracasó la capacidad de negociación y del cabildeo que encabezó el presidente Fox. No, consideramos un éxito extraordinario el papel de protagonismo y liderazgo que jugó el señor presidente y que logró articular a estos 29 países en una sola propuesta, que fue el texto que presentó Panamá, pero que estos 29 países se unen en ese sentido y se hace evidente, sí, que hay división en el continente. Qué bueno que hay esta posibilidad de discusión y riqueza, y también qué bueno que sea cada vez más el número de países que están de acuerdo realmente, no de discurso, sino en la vía de los hechos, hacer la integración de todo el continente. De ninguna manera. Es un éxito para la política exterior mexicana que pudo hacer valer esta idea de que nos tenemos que reunir, y creo que 29 son más que 5. Y creo que el 90% de la economía que se produce en todo el continente, que representa a estos 29 países, contra el 10% de la economía que representan estos 5 países, revela pues posiciones distintas y pesos específicos en el proceso conjunto de América Latina. O del continente, perdón, porque es del continente. Jorge Armando, José Luis y Andrés. Muy buenos días. Quisiera saber si hay una postura de la presidencia frente a lo que han dicho las dirigencias del PRI y del PRD, que en este caso, en la Cumbre de las Américas, el presidente Vicente Fox se ungió como el vocero del presidente de los Estados Unidos. Así han dicho las dirigencias de los dos partidos. Y por la otra parte, a ver si podría tener una postura la presidencia sobre la liberación de Artemisa Aguilar, a quien se le acusó de ser lideresa de una banda de traficantes de polleros. Sobre lo último, la Procuraduría General de la República ya ha hecho un pronunciamiento, lo ha hecho ahora su procurador en un programa de televisión. Esa es la posición. No tendría presidencia nada más que añadir. Sobre lo otro, las declaraciones a la presidencia de la República no le merecen ningún comentario. José Luis. Voy a cambiar un poquito de tema, Rubén. A mí sí me interesa mucho el asunto electoral, el asunto de los votos de los mexicanos en el exterior. Más allá de la opinión de la presidencia sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer, ¿qué tiene planeado el gobierno federal para promover justamente este voto de los mexicanos principalmente en Estados Unidos, y se va a hacer uso de toda la red de embajadas y de consulados en Estados Unidos para hacer llegar los mensajes de los diferentes aspirantes a la presidencia de la República? Eso por un lado. Y por otra, ¿ustedes cómo ven este asunto de que se va a reforzar la vigilancia en el próximo proceso electoral? Si esto es para garantizar una total imparcialidad en este proceso del 2006. Rubén, gracias. Sí, este acuerdo que ha hecho la Universidad Nacional con el PNUD para establecer un mecanismo de observación del conjunto de la elección nos parece muy importante, bienvenido, en la medida que cada vez haya mayor posibilidad de que la ciudadanía y los organismos participen en la vigilancia de los procesos, siempre serán bienvenidos. Es muy interesante la posición que tiene el representante encargado de esto de parte del PNUD, que ahora hay un avance, ya no se trata de vigilar las casillas y ver dónde pudiera haber una triquiñuela de las muchas que se utilizaron en la casilla, sino que se trata ahora de ver por el proceso en su conjunto. Hay un avance real y eso nos parece, que es muy, muy importante, ¿no? Lo de los consulados, como ustedes saben, toca al Instituto Federal Electoral, solo a ese órgano, el promover la elección. Y en todo caso, el gobierno de la presidencia de la República está abierto
a la colaboración que el Instituto Federal pudiera solicitar al gobierno para acelerar este proceso, pero en el marco de que es al Instituto Federal y no al gobierno federal al que le toca hacer la elección, y que nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos con las decisiones del IFE, pero también que estamos también abiertos a otorgar la colaboración que el Instituto crea que el Ejecutivo Federal, a través de sus consulados y embajadas, pueda dar a más de lo que ya está haciendo, de ser la instancia que distribuye estas 2 millones de fórmulas que hizo llegar al Instituto a los consulados mexicanos. Camilo. Gracias, buenos días. 2 inquietudes. Una, si el gobierno del presidente Fox estaba avisado de antemano que el expresidente Fujimori iba a pasar por México rumbo a Chile. Y número 2, si el liderazgo energético en Centroamérica de México apunta a contrarrestar la eventual influencia petrolera de Hugo Chávez en la región, o es una iniciativa por su cuenta de México, está en el interés estratégico de México hacer esto. Gracias. Sí, cómo no. La Secretaría de Gobernación está recabando información sobre este supuesto aterrizaje para cargar combustible en el vuelo que vendría Fujimori, que fue detenido en Chile. La Secretaría de Gobernación está recabando información. En su momento ella misma hará alguna información al respecto. Y en el Plan Puebla, sobre la segunda pregunta, en el Plan Puebla-Panamá, uno de los elementos del Plan Puebla-Panamá está, primero, en la primera parte era toda la fase de la unidad o establecer las condiciones, acelerar el proceso de la infraestructura de comunicaciones, carreteras, puertos y aeropuertos. Y esa es la fase por la que se ha trabajado primero. Hay un avance muy, muy importante. El liderazgo de esta parte lo tiene a su cargo Costa Rica, y está contemplado en el Plan Puebla-Panamá también que una segunda fase es la integración energética. Y México lo hace, esta decisión, en el marco de profundizar y hacer avanzar el Plan Puebla-Panamá. También lo hace en el marco de la solidaridad de México con nuestros hermanos centroamericanos, y se acelera el proceso a partir de lo que ocurre con el huracán Katrina, que dispara los precios internacionales de manera brutal, que hace ver la debilidad del abasto y energético, en particular para Centroamérica, y la repercusión que los costos de los energéticos tienen para el desarrollo de estas economías de países hermanos, y eso actúa como un disparador para acelerar esta segunda fase y actuar de la manera en que México lo está actuando, que ha merecido como pues el reconocimiento muy grande de los presidentes de estos países. Absolutamente nada que ver con atajar a Chávez. Chávez, si le interesa en el marco del Pacto de San José ofrecer cosas, pues será bienvenido. Siempre Venezuela y México están en el G3, próximamente incorporarse Panamá para constituir el G4, y Venezuela está en el marco del Pacto de San José. Cristian. Perdóneme, Andrés, es que vienes tan elegante que te confundí ahora. Te debo el transcurso de hoy, lo de los ahorros, ¿no? Oye, entonces, ¿podemos descartar por completo que autoridades migratorias mexicanas hayan estado dormidas en Tijuana ante el paso de Alberto Fujimori? Sé que la gobernación está recabando información, pero ¿esto se puede descartar? Solo que Gobernación está recabando información y en su momento hará un pronunciamiento. Cristian. ¿Cuál es la postura de la Presidencia de la República en cuanto a cuál es la imagen que está dejando el gobierno mexicano a la sociedad mexicana cuando a un narco junior se le conceden pues lo que son estos amparos y finalmente de un reclusorio o de una cárcel federal se le traslada a una cárcel local con el riesgo de que pudiera escapar? Ya han pasado muchas ocasiones en que a estos capos se les están concediendo este tipo de beneficios, más que nada la imagen que se deja ante la sociedad.
toca a los diversos órdenes de gobierno tomar decisiones respecto a los juicios, por un lado, respecto también a la atención que estas personas puedan recibir en el sistema carcelario mexicano. En todo caso, el gobierno de la República no cejará su lucha en contra del crimen organizado, no dejará de cumplir con el papel que esta sociedad le ha mandatado de luchar sin descanso en contra del crimen. ¿Quién me falta, Toño? Y me voy. Gracias. Dos curiosidades que tengo. La primera, Rodolfo Elizondo sigue como coordinador del gobierno federal para la reconstrucción de Quintana Roo, porque tengo entendido que el viernes o el jueves, uno de esos 2 días en que el presidente estuvo fuera del país, pues se regresó ipso facto al Distrito Federal y que al parecer quedó otra persona temporalmente al frente de esas tareas. ¿Ya hay sustitución ahí? Primera curiosidad. Segunda, con tu respuesta de hace rato, Rubén, me queda la impresión, y tú como vocero de la presidencia, que menosprecias el peso específico de Brasil, Argentina, que como miembros de Mercosur, pues lograron detener un acuerdo que, si bien empujan 29 países en la Cuarta Cumbre de las Américas, pues esto debe ser por consenso, y el consenso pues también debe completarse con estos 2 países que son muy importantes y de un gran peso específico. Sobre la primera, no, sigue siendo el responsable Rodolfo Elizondo. En ese carácter, hoy en la reunión del Gabinete de Reconstrucción dará el informe. Lo que Rodolfo anunció días atrás es que había terminado la fase de emergencia y se estaba de lleno en la fase de reconstrucción, ¿no? Y muy probablemente él estará yendo y viniendo, no estará ya de fijo como estuvo en la fase de emergencia viviendo en Cancún. No, porque terminó una fase igual que pasó en el estado de Chiapas. Una vez que terminó la fase de emergencia, también ya regresó a la secretaria a México y va y viene, pero ya en otro carácter, viendo la fase de reconstrucción que exige otro nivel de presencia del gobierno federal en la zona, una vez que están todas las estructuras que tienen que participar en la reconstrucción, todas estas dependencias que leí, tomando parte en el asunto, coordinada por esa cabeza del gobierno federal, pero una vez que pasó la fase de emergencia, no se requiere la presencia física del secretario viviendo en la zona. Y segundo, de ninguna manera minimizamos a una economía como la brasileña, más importante hoy la de México en términos del Producto Interno Bruto, como tú bien sabes, la reconocemos en toda su dimensión, reconocemos a la economía argentina 3.5 veces menos grande que la mexicana, reconocemos a la economía uruguaya, reconocemos a la economía paraguaya, simplemente que ahí son los datos duros. No, 29 países están en una decisión, 5 países no están en una decisión. Estos 29 países representan el 92% de todo el Producto Interno Bruto que se produce en la región. Los otros 5 países representan un poquito menos del 10%, como 8%. Nada más eso, es un dato. El ideal sería que todos vayamos juntos, sin duda que ese es el ideal, y vayamos por consenso, y tenemos mucha esperanza, el gobierno de México, de lo que pueda ocurrir en la esta última ronda de Doha, para que se puedan subsanar los problemas a los cuales hace referencia estos países para no integrarse a la unidad continental. Necesitamos avanzar para poder hacer frente a otros bloques. Todo el mundo, estos 29 países, están muy conscientes de eso y estamos muy abiertos y conscientes de que eso dinamiza las economías, y al dinamizar las economías se genera empleo, y se genera empleo, se reduce la pobreza. Gracias, hasta luego. Nos vemos mañana.